a esta hora en nuestros estudios con la congresista Gloria Montenegro Figueroa de la bancada de Alianza para el Progreso, representante por la libertad. Muchas gracias, congresista, por estar aquí en nuestros estudios. A ustedes muchísimas gracias, un cariñoso saludo para todos los radioyentes. Bien, este trágico accidente sucedido el día de ayer con este saldo de 51 personas muertas ha enlutado a nuestro país al iniciarse este año. Sin embargo, este hecho lamentable también ha puesto al descubierto la precaria funcionamiento, cómo nosotros vivimos con esta infraestructura vial, porque sabemos que estos accidentes se dan en diferentes partes de las carreteras, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos puede decir usted como congresista? Bueno, yo estoy de acuerdo con con la persona entrevistada anteriormente, y no podemos avanzar mientras no tomemos conciencia de la importancia del tema del transporte para el desarrollo nacional. Por lo tanto, debemos partir de una política pública de Estado que integre todos los factores relacionados con el sistema de transporte nacional. Y ese sistema tiene que contemplar que este es un tema social, es un tema económico, es un tema político. ¿Por qué es un tema económico? Porque no hay una sola actividad en el ámbito nacional que quisiéramos promover si es que no está respaldado por el transporte. La selva muere con sus productos en muchas zonas donde no hay acceso al transporte. En las zonas rurales no se desarrollan mercados internos sumamente importantes por falta de implementación de vías, por falta de un transporte adecuado. En la zona costa, donde más o menos hemos avanzado en el factor de infraestructura, pero así como el Pasamayo, tenemos en muchas zonas del país zonas altamente riesgosas. Hemos estado, por ejemplo, en la zona de Patás, en la zona de Pías, en la zona de Bolívar, en la zona de Tayabamba, unos precipicios interminables, accidentes que muchas veces no se conocen en nuestras zonas, pero que son a diario. Y efectivamente las estadísticas muestran que estos accidentes prácticamente diariamente nos matan en promedio 8 personas. Hoy día nomás hubo un problema en el Braen, la caída de un puente, mueren 5. También tiene que ver con transportes y comunicaciones, con acceso a las vías que cada región necesita. Entonces, es un tema social, porque 80% de la población se transporta en unidades del sector justamente mayoritario, en buses, en camiones, en combis. Entonces, necesitamos que ese 80% de la población sea realmente protegido, porque justamente es la zona donde hay más pobres, donde la gente se moviliza con su mercadería, con su trabajo, con lo que tiene que ver diariamente. ¿Qué es lo que nos está faltando? El tema de la tecnología. ¿Cómo en pleno siglo XXI, donde los GPS te pueden hacer seguimiento al detalle, por dónde van, cómo van, a qué velocidad van, no podamos en estos momentos tener una Sutran que controle debidamente justamente al transporte público? Ahora, congresista, muchas de estas carreteras están concesionadas. En este caso, por ejemplo, en lo que respecta a este tramo, está concesionada por la empresa Norvial. ¿Habría alguna responsabilidad de parte de esta empresa por dejar prácticamente desamparada este tramo peligrosísimo para que pasen ahí vehículos de transportes con tanta gente? Sí, lo decía en la mañana, tenemos que revisar el contrato de concesión, porque dependiendo de los años que se le ha dado, hay un trabajo inmediato que es el de corto plazo sobre las vías priorizadas, pero hay que ver también si ese contrato de concesión ha contemplado todas estas zonas de alto riesgo y qué se va a hacer en esas zonas, ¿no? Es fundamental ver en todo este tiempo qué han hecho, cuánto han avanzado, cuánto han captado desde los fondos de peaje y cómo han sido invertidos. ¿Quién controla eso? Entonces es momento de revisar los contratos. Yo creo que todo contrato se debe tener presente, se debe respetar, pero hay contratos que son estafas y se tienen que cancelar y se tienen que renovar bajo la nueva realidad. Y esta es una realidad muy triste, porque todos sabíamos que el Pasamayo es una zona de alto riesgo, es una zona muy delicada. Desde muchos años, ¿no? Desde
que tenemos uso de razón, quienes hemos viajado de las diferentes provincias a Lima, hemos pasado por ahí. Cuando se hace la vía alterna, lamentablemente tiene, si bien mayor seguridad, pero es mucho más larga, por lo tanto más costosa para quienes atienden el sistema público de transporte. Sin embargo, es mucho mejor tener presente los costos de un pasaje a arriesgar la vida de un ser humano. Y ahora, precisamente hoy el mandatario, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se ha pronunciado al respecto y ha hecho una propuesta de que esta vía sea ampliada a 3 carriles, la autopista conocida como La Variante, a fin de eliminar el uso del serpentín de Pasamayo. Todo este es un tema netamente técnico, ¿no? Y siendo técnico, tenemos que tener la voz de los principales técnicos, que no ven esta carretera, sino que ven el sistema vial de toda esa zona, de tal manera que se agilice, que no suban los costos, pero sobre todo que se dé la seguridad de vida. Ahora, el propio ministro Yufra ha sido citado a la Comisión de Transportes para que dé al menos su explicación de qué es lo que se va a hacer. ¿Sería conveniente cerrar el serpentín según su parecer? Yo creo que primero debemos escuchar al ministro, debemos escuchar a la Sutran, que tiene que ir también a la comisión, y dependiendo de la exposición, dependiendo de los niveles de riesgos versus la vida de los seres humanos, es fundamental que se cierre, que se hagan todas las obras en la zona, que no solamente le den seguridad, sino modernidad, y que dependiendo de eso y de los tiempos que estas obras toman, se verá y se tomará la decisión. Pero es fundamental escuchar al especialista del área. ¿Y por qué tantas muertes en lo que corresponde a accidentes de tránsito? Somos, creo que, uno de los países con más víctimas. Mira, ves, si tenemos presente el accidente que hubo en el Cerro San Cristóbal, todos estábamos consternados de la pena, de los riesgos, de cómo hasta turistas habían muerto en pleno Lima. Mira lo que pasa ahora justamente en el camino hacia Lima. Mira lo que pasa diariamente en las provincias, en zonas rurales, en zonas donde lamentablemente no se ha basado más en infraestructura vial y que le cuesta a todos los peruanos, pues. Y lo que pasa es que, como usted también lo ha mencionado al inicio de esta entrevista, no hay una política de Estado en este gobierno en diversos temas, no solo en transportes, en educación, en salud, y eso lamentablemente es un error. No es cuestión solamente de cambiar a los ministros. Mira, el desarrollo se concibe desde el conocimiento de tu territorio. Y todos los cambios y mejoras que tienes que hacer en lo que tienes, aprovechando las oportunidades que te dan, tiene que ver muchísimo con el transporte. Por eso es que las políticas públicas de Estado que integren el camino vial del país, de cada una de las zonas, que inviertan más para que disminuyan los costos de los inversionistas, que inviertan más para que se pueda desarrollar la parte social y económica, la parte ambiental, es vital. Y cada gobierno que entra tiene que seguir cumpliendo el plan que se desarrolla, la parte que les corresponde, porque esto no se soluciona en un año ni en 2, hay que ir avanzando a ese desarrollo vial que tanto se requiere, sin riesgos, con mayor tecnología, con mayor control y de tal manera que eso bajen los costos, no solamente para unir mercados, ciudades intermedias, sino también para unir a la población. ¿Hay mucha informalidad, usted cree, en lo que es el transporte? Más de la que nos imaginamos. En el mismo Lima tú ves las combis que ingresan al centro de Lima, se paran donde quieren y tenemos lamentablemente una policía muy ágil en poner las papeletas, pero que nadie las cobra, porque cada que paramos las combis tiene 20, 30, 40 papeletas sin pagar. Por lo tanto, ese sistema no está funcionando o está funcionando mal. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos problemas muy serios en la formalización. ¿Qué hacemos desde el Estado, desde los gobiernos regionales y locales para animar a la formalización de este sector que es muy informal? Muchos te sacan las licencias para transporte de turismo, pero tú los ves todos los días en la pista con cargas de gente como si fueran ganado. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar la cultura vial,
tanto del que maneja, del conductor, como de nosotros. Se veía que corría el ómnibus. ¿Qué pasajero se paró y le dije, señor, pare, acá usted nos va a matar? ¿No? Muchas veces vemos inclusive que los choferes han bebido y sin embargo continúan el camino. Entonces, falta muchísimo en el tema de cultura y educación vial, tanto del conductor como de nosotros, los usuarios del servicio. Falta mucho en tecnología, pero también en investigación. ¿Qué podemos hacer en cada zona para mejorar el servicio sin aumentar costos? Y esas capacitaciones que se tendrían que dar corresponden no solo al gobierno, sino a central, sino también a los gobiernos locales y regionales. Regionales, ¿no? Así es, porque los sistemas viales son integrados, ¿no? Yo me voy de Trujillo, me voy a Chiclayo, de Chiclayo a Piura, de Piura a Tumbes, cómo están las carreteras, pero si entro a los pueblos hacia el interior, por dónde voy, cómo están, el tema de señalización, el tema de seguridad. Muchas zonas no están ni siquiera señalizadas, altísimo riesgo, ¿no? Y las zonas rurales con precipicios interminables es algo que se tiene que contemplar también. ¿Y por qué es bueno pensar en el transporte como un mecanismo de desarrollo integral del país? Porque cuanto más nos relacionemos, va a ser menor costo para quienes traen y llevan la mercadería como para quienes la consumimos, ¿no? La gran cantidad de gente, por eso que se viene a Lima, es justamente por esa falta de servicios que nosotros tenemos en las provincias, en las zonas rurales, en los centros poblados. Todos los centros poblados, que son los que tienen mayor cantidad de población, son los que tienen más problemas en salud, en educación, son los que se mueven en las unidades que lamentablemente son informales, y es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Y el Congreso qué tiene que hacer? Las normas que corresponden, normas para disminuir riesgos, no para aumentar. Pero existen las normas, ¿no? Se dice que hay muchas leyes, pero lamentablemente no se cumplen. Así es. O no se hacen cumplir. Así es. Como también hay normas que están esperando para que salgan los colectivos por la carretera panamericana, porque dicen que la policía los para todos los días y les pide coima, pero están los taxis, están las combis alineadas para poder transportarse en una carretera tipo panamericana, ¿no? O sea, todo ese análisis que se tiene que hacer es vital, pero poner orden, hacer respetar las leyes, tener debidamente reglamentadas las leyes, porque hay veces un vacío en la norma, es abusada y lamentablemente eso es lo que vemos hasta la fecha. ¿Van a esperar entonces el pronunciamiento del ministro Yufra para ver sobre todo lo que respecta a su bancada, qué pueden decir? Así es, nosotros necesitamos un mapa del Perú. Primero, evidenciando la realidad. Segundo, ver cómo va a ser la intervención en cada una de las regiones, qué han priorizado. Y en tercer lugar, esa inversión, cómo se va a traducir en función al control que tiene que haber de que los avances se den, de que la inversión se dé, pero sobre todo que se proteja la vida de los ciudadanos. Ahora, congresista, aprovechando ya su presencia aquí en nuestros estudios, ¿usted qué piensa de este cambio que se ha anunciado de este gabinete de la reconciliación? Recordemos que este gabinete son de cliché, ¿no? Cuando inició el presidente se dijo que era un gabinete de lujo. Ahora se está hablando del gabinete de reconciliación. ¿Qué opina usted? Primero tenemos que comprender, tenemos que entender que la reconciliación no es una palabra para un título de un gabinete. La reconciliación son diferentes procesos, variables dependiendo de la problemática de cada una de nuestras zonas. Muchas veces la reconciliación en zonas de selva, por ejemplo, es cuidar los territorios de nuestros nativos. Para otros es devolverle los territorios que les quitaron. Para otros es implementar sus territorios y que lleguen la escuela, la posta médica, los mercados a ellos. Para muchos la reconciliación es que le devuelvan con recursos económicos todo aquello que ha sido comprometido y solicitado por diferentes gobiernos. Para nosotros la reconciliación desde el Congreso debe ser que esos diferentes procesos de la mano con la población se escuche, se cumpla y se comience a trabajar con ellos, porque nosotros damos las normas, el Poder Ejecutivo las ejecuta porque ellos tienen el presupuesto, el Congreso no maneja presupuesto, pero no podemos olvidarnos ni dejar de lado al factor más importante, que es la población. Por eso es que la ciudadanía organizada es parte
de esa gobernabilidad tan ansiada. No los podemos dejar de lado. Y cuando vemos estas terribles marchas que dicen que son solamente antifujimoristas, no es así. Ya los jóvenes marcharon con la ley Pulpín, ya los jóvenes han marchado fuertemente en esta oportunidad por el tema del indulto a Fujimori. Muchos jóvenes no solamente sienten desconfianza, sino que muchos jóvenes se ven aislados, excluidos del desarrollo por falta de oportunidades en estudio, en trabajo, en facilidades. Puede llegar a la punta del cerro un celular Claro, un celular de las diferentes distribuidoras. Pueden llegar las gaseosas, llega la cerveza, pero no llega educación, no llega servicios de salud, no llegan las vacunas, no llegan los programas sociales. Entonces, reconciliación tiene que ver con un sistema que contemple el verdadero desarrollo, desde lo social que nos lleva a lo económico y también lo ambiental, ¿no? Porque hemos visto cuánto se sufre en zonas rurales por destruir lo que ellos tienen. Yo vengo de La Libertad, la zona de Huamachuco, la zona de Santiago de Chuco, la zona de Curgos, la zona de Julcán, son zonas de extrema pobreza, donde ha vivido y ha estado enfocado el terrorismo, donde han habido cientos de muertes y familias olvidadas. ¿Hasta cuándo? No podemos decir ya olvidemos, tenemos mucha pena y a partir de acá comenzamos. No, no puede haber reconciliación si no se parte de la verdad. No puede haber reconciliación si no se parte de la justicia. No puede haber reconciliación si es que no hay un trabajo articulado con gobiernos locales, con gobiernos regionales y con los centros poblados que también tienen sus alcaldes, que no reciben un centavo, pero que los servicios en esas zonas de pobreza y pobreza extrema es justamente donde más debemos de incidir. Y ahora, hablando de los cambios de gabinete y de un consenso y la reconciliación que usted bien lo está explicando, la bancada de Alianza para el Progreso estaría llana para aceptar un cargo en el ministerio, para participar de este gabinete. Nosotros como bancada de Alianza para el Progreso nos vamos a dedicar a nuestro trabajo congresal. Los 9 congresistas somos de zonas, de diferentes regiones del país. Tenemos la obligación de cumplir con la agenda que hemos traído desde nuestras regiones. Si hemos dicho, por ejemplo, en el caso de nuestras regiones en el norte, que la reconstrucción con cambios es una prioridad, es fundamental acortar procesos, acortar procedimientos de muchas zonas donde hasta ahora no se pueden reconstruir las casas porque, por ejemplo, tienes que ver la propiedad del terreno que te han donado. Y muchas veces el saneamiento de la propiedad, solamente el saneamiento te puede tomar de 6 meses a 1 año. Esos procesos hay que cambiar, esas normas hay que dar, y ahí estamos dispuestos a ayudar, porque eso significa pensar en la gente que está más olvidada, que más necesidades tiene. Entonces, vamos a ver que en esos términos, cómo las diferentes bancadas se van a poner la mano al pecho y ver más allá de la parte política netamente, o la parte de bancadas o de partidos políticos. Acá tenemos que poner sobre la agenda ese tema de la reconstrucción con cambios, el tema de la inseguridad. Las zonas nortes han sido atacadas fundamentalmente por la gente que extorsiona. Así es. Por esos préstamos que llegan gota a gota y van matándose de los comerciantes porque no pagan, porque son créditos usureros de plata mala vida. Ya se están presentando extorsiones, incluso en estos trabajos a empresas que están trabajando en la reconstrucción en el norte del país. Así es. Entonces, miren, ¿cuándo es por hacer? La agenda de la seguridad ciudadana no tiene que ver con izquierda, derecha, centro. Oye, tiene que ver con la población que sufre todo y cada día el que esta gente que extorsiona le cobre, por ejemplo, a los taxistas su sol diario, sus 2 soles diarios para que lo dejen trabajar. O a la primera bodega que abre ya tiene la visita diciéndole cuánto va a tener que dar semanalmente. Eso se tiene que borrar. Se tiene que borrar ahorita. ¿Cómo capacitan menores de edad para que sean sicarios? El sicariato en el norte es fuerte. ¿Y cómo se permite eso? ¿Por qué? Justamente por la pobreza. Porque 20 soles, 40 soles, 50 soles para una familia le sirve para comer. Eso hace evidente la ausencia del Estado. Y eso es lo que va a esperar sobre todo la gente del norte. Ahora nos están escuchando en
toda la región Piura este trabajo que tiene que realizar ya, como lo ha prometido en esta nueva etapa con este gabinete ministerial, el gobierno, para ayudar a tanta gente damnificada en la región Piura, muchos agricultores que han sido damnificados y están esperando pues este trabajo que tiene que realizar el gobierno, porque hay mucha decepción, ¿no? De tanto de lo prometido. Y esperamos pues, congresista, como usted lo dice, que se cumpla en este periodo de reconciliación. ¿Ustedes van a apoyar a este nuevo gabinete? Cada proyecto que tenga que ver con solucionar el problema de la población, con solucionar todos estos problemas que estamos comentando, es un tema no solamente de democracia, es un tema de humanismo, es un tema social que la gente espera, y espero que este gabinete trabaje de la mano para la población, y pedirle a la mayoría de Fuerza Popular que deje trabajar. Ya ha tenido año y medio de obstruccionista, de poner pares, de poner la pelea encima de la demanda social. Esperamos que en esta oportunidad nos olvidemos de todo y pensemos en la población, pensemos en los sectores que realmente están abandonados y que necesitamos urgente solucionarlo. Bien, muchas gracias a la congresista Gloria Montenegro Figueroa, de la bancada de Alianza para el Progreso, representante por la Libertad, por esta visita aquí a nuestros estudios de RCR. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.